El maíz es uno de los alimentos más importantes del planeta, pero su historia va mucho más allá de lo que podemos imaginar. En su interior se esconde una historia que abarca miles de años, una historia de adaptación, transformación y conexión entre el ser humano y la naturaleza. Originario del sur de México, el maíz fue domesticado hace más de 9 años por pueblos indígenas que, a través de un cuidadoso proceso de selección, convirtieron una planta silvestre llamada teocintel en una fuente de vida y sustento para toda una civilización. Esta hazaña, realizada sin la tecnología moderna, fue uno de los mayores logros de la humanidad en términos de agricultura, ya que permitió la creación de una planta altamente productiva, rica en nutrientes y con un sinfín de usos, desde el alimento hasta la medicina y más adelante, la economía. Esta domesticación del maíz no solo fue un cambio en el ámbito agrícola, sino que también fue un cambio cultural, pues el maíz pasó a ser considerado sagrado, un don de los dioses que daba vida, y un pilar fundamental en las cosmovisiones de civilizaciones como la maya, la mexica y la olmeca. Para estas culturas mesoamericanas, el maíz era mucho más que un simple alimento. Era el centro de sus rituales, su economía y su identidad. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se cuenta que los dioses crearon al hombre a partir de maíz, lo que lo convertía en un símbolo de vida, creación y renovación. Cada fase del ciclo del maíz, desde la siembra hasta la cosecha, era acompañada por ceremonias que agradecían a los dioses por el sustento y la abundancia que ofrecían. La relación entre el ser humano y el maíz era tan profunda que se convirtió en un elemento fundamental de la cosmovisión indígena de la región. No era solo una planta para comer, era una forma de entender el ciclo de la vida, la muerte y la renovación. Con la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XVI, el maíz emprendió un nuevo viaje. A pesar de la destrucción de las culturas precolombinas, el maíz logró sobrevivir y se convirtió en uno de los alimentos más importantes de la globalización. Tras ser llevado a Europa, África y Asia, el maíz se adaptó a nuevos climas y se estableció como uno de los cultivos más versátiles del planeta. En Europa, por ejemplo, el maíz comenzó a ser utilizado como base de alimentos como la polenta, mientras que en África se convirtió en una de las principales fuentes de calorías para millones de personas. En Asia se utilizó no solo como alimento, sino también como forraje para el ganado, y se estableció como un cultivo clave en países como India y China. Este proceso de globalización del maíz fue más que un simple intercambio de productos, fue una transformación profunda en las dietas y economías de distintas regiones del mundo. A lo largo de los siglos XIX y XX, el maíz pasó de ser un cultivo de subsistencia a convertirse en un pilar de la economía mundial, especialmente en Estados Unidos. Con el advenimiento de la revolución industrial, el maíz comenzó a ser utilizado no solo como alimento, sino también como materia prima para una variedad de productos industriales. Se desarrollaron nuevas variedades de maíz, como el híbrido, que permitieron aumentar la producción y mejorar la resistencia de la planta a plagas y enfermedades. En los Estados Unidos, el maíz pasó de ser un cultivo regional a convertirse en el principal cereal cultivado, cubriendo millones de hectáreas de tierra y siendo utilizado para alimentar tanto a la población humana como al ganado. Además, en las últimas décadas, el maíz se ha convertido en la base de productos como el jarabe de maíz, que se encuentra en una gran cantidad de alimentos procesados, y el etanol, utilizado como biocombustible, lo que le ha dado una relevancia aún mayor en la economía global. Sin embargo, esta expansión del maíz ha tenido un precio. A medida que el maíz se ha industrializado y se ha convertido en un cultivo dominante, han surgido numerosos desafíos. En primer lugar, la intensificación del cultivo del maíz ha llevado a la creación de monocultivos, lo que ha tenido consecuencias negativas para el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo. Además, el uso de pesticidas y fertilizantes ha tenido impactos en la salud humana y animal, y la expansión de los cultivos de maíz ha desplazado a muchos pequeños agricultores.
que han tenido que competir con las grandes agroindustrias. El uso de maíz transgénico también ha abierto un debate sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente, mientras que la dependencia del maíz para la producción de alimentos procesados ha generado críticas por su contribución a la enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como la obesidad y la diabetes. Hoy en día, el maíz sigue siendo uno de los cultivos más importantes del mundo. Está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria, en nuestras dietas, en los productos que consumimos, en la industria del biocombustible y en muchos productos de consumo diario, como cosméticos, plásticos biodegradables y hasta en productos farmacéuticos. Sin embargo, su historia está lejos de haber terminado. A medida que enfrentamos los desafíos del cambio climático, la sostenibilidad y la salud global, el maíz continúa siendo un símbolo de la conexión entre la naturaleza y la humanidad. Su futuro depende de cómo decidamos manejar su cultivo y producción, y si seremos capaces de equilibrar su papel en la industria con los imperativos ambientales y sociales que enfrenta el mundo. Es por todo esto que el maíz sigue siendo un alimento que, más allá de su sabor y utilidad, tiene un valor histórico, cultural y científico incalculable. La historia del maíz es la historia de la humanidad misma, de su relación con la tierra, de sus luchas y de sus avances. En cada mazorca de maíz hay siglos de historia que han influido en el mundo tal como lo conocemos. Y en la actualidad, esa historia sigue escribiéndose con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Si este contenido te ha sorprendido o te ha hecho reflexionar sobre el papel del maíz en nuestra vida, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más videos sobre los alimentos que han marcado la historia de la humanidad. ¿Te gustaría saber más sobre otros alimentos que han cambiado el curso de la historia? Déjanos tus comentarios abajo, te leemos.